El Señor les bendice, hermanitos. Bueno, es un privilegio estar en esta iglesia. Siempre salgo muy edificado con ustedes, cómo cantan, la enseñanza que trato de estar temprano. Dios los bendiga, Dios bendiga esta iglesia. Bien, hermanitos, el tema, más bien el mensaje que el Señor me ha dado para ustedes es de suma importancia. El tema es el espíritu de error en la iglesia. Trataré de exponer en este mensaje el por qué es de la importancia que los hijos de Dios mantengan la relación, la comunicación y comunión con el Padre, con Jesucristo y el Espíritu Santo, y que como hijos de Dios no afirmo que haya falta de oración, ayuno, lectura bíblica o servicio a Dios. Más bien es aclarar que no existe una correcta relación, comunicación y comunión con Abba Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto, hermanitos? Es esta una de las razones del por qué el estado que guardan algunas iglesias, la falta de unidad de los siervos de Dios, la problemática en las familias y la falta de crecimiento espiritual de los santos en la iglesia de Jesucristo. Leamos primera de Juan, la primera epístola que escribe el apóstol Juan, capítulo 4, versículos de 1 al 6. Ahí hay un enunciado, es muy importante este enunciado: el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Repito, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Amoroso Dios, suplicándote, yo el vaso y tú el que hable, y tú, Espíritu Santo, hablándole a los corazones de esta amada iglesia que está en la mano del Altísimo Cristo. Te ruego que a todos nos hables y que la palabra quede sembrada en nuestros corazones para que en su tiempo lleve fruto que estás esperando en nosotros. Todo esto lo pedimos en el bellísimo nombre de nuestro Salvador Jesucristo admirable. Bien, hermanitos, amén. Es importante señalar que este espíritu de error da origen al espíritu de apostasía, como lo señala en Timoteo. Predicción, dice un enunciado ahí de la apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La Escritura enseña quién es el espíritu de error y dónde inicia su función. Y este espíritu inicia su ejercicio en el cielo con los ángeles.
Fue en el cielo donde Satanás y su espíritu de error ejerció poder de engaño en todos los rangos de ángeles, quienes cayeron en su poder de error, rebelándose contra Dios. Y esta es la causa por qué el Altísimo echó del monte de Dios a Luzbel y a millares de ángeles a la tierra. Así lo marca Ezequiel, un versículo muy nombrado y leído por su servidor. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con este antecedente podemos saber que este espíritu no es, podemos establecer que es un espíritu y que no es un demonio, en cualquier forma del rango satánico, pero ejerce autoridad sobre cualquier demonio por voluntad del diablo. Además, este espíritu de error emana directamente del mismo Luzbel o Satanás. Es como si hablásemos del Espíritu Santo que emana directamente del Dios Todopoderoso. Este espíritu de error tiene otras características, ponga mucha atención. Es sutil, tiene agudeza, perspicacia de cómo actúa. Voy a tratar de definir sutil, delgado, delicado, tenue, agudo, perspicaz, ingenioso. Su presencia es imperceptible. Eso es muy importante, hermanito. Su presencia es imperceptible. Sutileza, cualidad de sutil, dicho o concepto excesivamente agudo y falto de verdad, profundidad o exactitud. ¿Qué quiere decir esto, hermanito? Como le decía yo hace un momento, su presencia es perceptible. Puede estar aquí y nosotros sin darnos cuenta, e incluso puede estar influyendo sobre usted y no darse cuenta. ¿Por qué es tan delgado? Eso es lo que habla de lo que es sutil, delgado y tenue. Está presente, pero no nos damos cuenta. Cualidad de sutil, dicho o concepto excesivamente agudo y falto de verdad, de profundidad o exactitud. Cuando él dice algo, no lo percibimos. Es tan delgadito, es como una aguja, la más delgadita que pueda usted saber que existe, puede estar presente. Su dardo de mentira, su dardo, su presencia, es tan imperceptible y ahorita lo vamos a ver por qué. Y cualquier palabra, cualquier sugerencia, cualquier sueño, cualquier sensibilidad que usted pudiese tener de parte de él, por donde usted le busque, siempre va a ser falto de verdad, siempre va a ir acompañado de una mentira que posteriormente él la va a robustecer. Como ese espíritu consiste en poder penetrar por otro cuerpo o demonio. Esto quiere decir que puede usar a algún hermano, incluso hasta un ministro de Dios, para que usted caiga en error. No se diga a cualquier espíritu demoníaco. Habilidad para hacer algo con expedición y primor. Espero que en este lugar no suceda, pero por otras iglesias sí sucede. En televisión o cualquier medio de comunicación se presenta en carne y hueso a la iglesia y dice: hermanos, yo traigo un ministerio, del Señor me ha mandado, etcétera, etcétera, etcétera.
y me ha dado muchos recursos, muchos bienes para que yo los ponga a disponibilidad de ustedes y ustedes vayan al mundo a predicar el evangelio. Y llega el hermano, alguno de ustedes llega con este hermano, con este profeta, con este apóstol, con este evangelista, como se llama, y llega usted con él y le dice: oiga, hermano, fíjese que yo siento de Dios ir a las naciones. ¿Qué quieres que te dé? Tengo aviones, tengo autos, tengo dinero. ¿Qué quieres? Expedición, con primor. Es más, ¿sabes qué siento de Dios decirte en esta mañana? Voy a orar por ti y el Señor ahorita el Señor me va a decir, o el Señor te va a decir a ti, cuál es el propósito que Él tiene contigo. Y sabes que como tú eres un hijo de Dios, Él te quiere usar, Él te quiere dar recursos económicos, materiales, para que vayas al mundo. Suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. Y luego a veces decimos: apúnteme, hermano, yo voy. Aguante. Perspicaz, dicho de la vista, de la mirada, etcétera, muy agudas que alcanzan mucho. Cuando este espíritu le pone la vista, le dice: hermano, venga. Sí, dígame, hermano. ¿Sabes qué? El Señor me ha dicho algo para ti. Sí, dígame, hermano, sí, dígame, hermano, sí, dígame. Porque ya le puso la mirada. Por eso es perspicaz, muy aguda y alcanza mucho. Dice: este es fácil de controlarlo, este es fácil de dominarlo, este tiene un problema, este tiene una necesidad. Y muchas veces, por ser faltos de sabiduría en el espíritu, caemos. Tenga usted mucho cuidado. Y lógico, con esa mirada alcanza mucho visualizar de nuestras vidas. Dicho del ingenio, agudeza, penetrativo. Agudeza, sutil, delgado, tenue. Una mirada encantadora, una presentación delante de usted muy aguda, muy imperceptible, va a llevar siempre un propósito bien específico. Yo le recomiendo que tome usted un diccionario y lo lea. Como espíritu puede actuar con delicadeza, pero con tanta agudeza que una verdad la hace mentira y la mentira en verdad. Por ejemplo, que no hay infierno. Como espíritu puede usar a la persona facilitándole medios y primores para engañar al que tiene la verdad. El espíritu de error lo vemos aparecer nuevamente en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 6. Leo para ustedes. Ahí también hay un enunciado que dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si usted se da cuenta, la definición que le acabo de dar está perfectamente cuadrada aquí. ¿Por qué sucedió esto? El que vive hizo nacer dos árboles: el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, que es Cristo, mientras Adán y Eva comieron del árbol de la vida, que tenía vida y vida en abundancia, todo estaba muy bien, pero sucedió algo. Génesis capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto.
astuta. Otra vez repito, agudo, hábil para engañar o para lograr artificiosamente cualquier fin. Cuando el hombre descuida el relacionarse con el omnipresente y además descuida reunirse con el cuerpo de Cristo para adorarle, la falta de ayuno, lectura, estudio de la Biblia, trabajar para Dios y la oración, pero aclaro nuevamente, no es que no lo hagamos, más bien porque no sabemos hacerlo en forma correcta como Dios establece. Es entonces cuando el espíritu de error lanza dardos de sutileza y el hombre empieza a trabajar con preguntas que salen del corazón y de la mente. Y ya con la sabiduría el hombre empieza a razonar incorrectamente la palabra de Dios. Además, con ayuda del espíritu de error, cae en la doctrina de error. Recordemos, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En este pasaje, primera parte, indica que fue una serpiente, pero este espíritu de error, recuerde que tiene la facultad de usar múltiples recursos, bombardeando con preguntas, dudas y medias mentiras y verdades, provocando en consecuencia la confusión. En estos tiempos, este espíritu de error está usando muchos recursos tecnológicos, literatura, a hombres y a demonios que por todos los medios de comunicación son usados para bombardear y confundir a cualquiera que se diga cristiano. Cuando este espíritu de error sabe que todo está apto para lanzar la primera media verdad bíblica, porque sabe que el cristiano existe una deficiente relación, comunicación y comunión con Dios, con Cristo y el Espíritu Santo. Entonces este espíritu es cuando actúa susurrando. Génesis capítulo 3, versículo 1, parte 2 o parte B. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y si digo susurra, es porque lo puede hacer por yo pienso, yo creo, o prédica confusa, o directamente por otro cristiano, argumentando media verdad bíblica. ¿Por qué? La verdad bíblica es que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la verdad bíblica. Atención, hermanito. ¿Sabe por qué este espíritu de error dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Porque este espíritu de error sabía que Eva y Adán estaban absteniéndose de comer del árbol de la vida y que estaban ya deseando comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabe bien este espíritu de error de que usted está absteniéndose de cómo buscar correctamente a Dios. Dicho de otra forma, sabe este espíritu que nuestra relación, comunicación y comunión con el Altísimo es incorrecta, porque deseamos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque tampoco comemos del árbol de la vida, esto es Cristo. Por otra parte, creo que cualquiera de ustedes sabría que una serpiente no habla, y mucho menos establecer un diálogo para concebir un estudio de situaciones doctrinales o espirituales. Pero lamentablemente algunos sí lo están haciendo, oyendo a hombres que no tienen autoridad espiritual o que su testimonio deja mucho que desear, etc. Además, por estar ya influenciados por este espíritu de error, no diferencian de cómo habla
o como pretendiendo hablar como espiritual, pero su conducta es como lobo. Esto es muy importante, hermanito. Por eso le hablaba yo hace rato perspicacia. Creemos que habla como hombre espiritual, pero no, su conducta realmente es como lobo. Así las cosas, este espíritu de error sigue su trabajo insistiendo en medias verdades bíblicas, sin que el cristiano se percate de su presencia. Por eso es sutil. Y es este tiempo cuando el hombre responde al medio que usa el espíritu de error. Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 3. Y la mujer respondió: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Como ve, ya Eva le agregó, y muchos de nosotros le empezamos a agregar a la palabra. Aquí es donde se ve claramente ya la influencia de este espíritu de error, por la falta de relacionarse el hombre con Dios, con Jesucristo y el Espíritu Santo. Además, con la lectura y estudio de la palabra de Dios. Quizás dirá alguno de ustedes: no sé leer, soy falto de entendimiento, pero sí puede orar. En consecuencia, a falta que el hombre de relacionarse con su Salvador, da origen inmediato a la falta de comunicación. Ya en esta falta se cometen pecados graves, pero estos pecados por ninguna forma el cristiano acepta sus pecados. ¿Por qué sucede esto? El no poder aceptar el pecado de error o doctrinal en que se incurre es porque el hombre se relaciona más con el medio que usa este espíritu de error que con Dios, o con la iglesia, con la lectura de la Biblia, o trabajar para Dios y la oración. ¿Por qué lo afirmamos? Así lo indica Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aclaro, cuando digo la falta de congregarse con el cuerpo de Cristo, el ayuno, la lectura, estudio de la Biblia, trabajar para Dios y la oración, por ningún momento me refiero que no lo hagan. Es importante decir que se hace en forma incorrecta. La oración, su práctica, orar sin cesar, es una eficaz forma que Cristo, el Espíritu Santo y el amoroso Padre lo libre de cualquier ataque sutil de este espíritu de error. Leamos el Evangelio de Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este árbol Cristo nuevamente aparece en el cielo plantado en Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cristo en la vida del cristiano jamás debe de faltar, porque el día en que nos distanciamos o nos separamos de Cristo, imposible que no muramos. Mencionaré, y es importante decir, cómo Adán en el principio oraba con Abba Padre. Cuando él recibió el soplo de Dios y vino a ser un ser con conocimiento de Dios, conoció a Dios, conoció a su Creador, le adoró, le sirvió y además
oró con Dios. Ese término es importantísimo. ¿Quieres saber en el principio cómo Adán oró con Dios? Platicando. Esto es dialogando. O, dicho en otras palabras, interactuando. Lo que no hacemos muchos, acostumbrados estamos a orar, pero ¿sabe cómo? En monólogo. Padre, te pido, Señor, las naciones, Señor, mi pueblo, mi familia, Señor, México, Señor, y Padre, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, Señor. ¿Cuánto platicó usted con Dios? ¿Verdad que estamos orando incorrectamente? Le voy a platicar una anécdota. Una ocasión estaba yo orando y son de esas escasas ocasiones en que el pueblo de Dios deja las bancas desordenadas. Y yo llegué a orar porque hace más de 20 años el Señor me dijo: Ray, quiero que ores de las 8:30 de la mañana a las 9:30 en mi casa. Le dije: sí, Señor. Y lógico, este mandato se lo transmití a mi esposa, recién casados, ella también lo empezó a hacer. Ahora con Judá también él empieza a ver que lo hacemos. Pero ese día las bancas estaban muy desordenadas. Yo empecé a orar, pero me movió algo. Dije: no, es que no puedo orar con este desorden. Estaba yo orando y empecé a ordenar las sillas. Oí una voz que me dijo a mi corazón: ¿qué estás haciendo? Sabía yo que era la voz de Dios. Señor, tú sabes, estoy acomodando las sillas. Me dijo: irreverente eres delante de mi presencia. Soy el Adonai, el Elohim, que aviento las sillas, y con reverencia me puse a orar delante de Él. Porque es importante interactuar con Él, platicar con Él en un diálogo, hermanito. Ahorita le voy a decir cuál es el motivo de esto. ¿Por qué? Diálogo. Plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o sus afectos. Interactúe con Él, dialogue con Él, hermanito. Pero eso, ¿sabe qué? Solo se logra con tiempo con Él. No de otra forma, hermanito. Mi esposa sabe cuánto oro delante de Dios y cuánto tiempo dedico a Dios. Por eso aprende uno a tener la relación con Dios, la comunicación con Dios y, lógico, la comunión con Él. Por eso nuestro espíritu, le voy a contar otra anécdota. Fue una clienta hermana en Cristo. Me dijo: hermano, me es importante que usted tome mi asunto. Le dije: no, hermana, no, por favor, no. Pues se lo pido, está bien, le dije. No le cuento toda la anécdota porque es imposible. Llegué al juzgado y me dice el juez, me dice: Lick, no vino a la otra parte, despáchese con la cuchara grande. No me da vergüenza, todo lo contrario, lo digo para que usted aprenda a relacionarse con Dios. Usted sabe que nosotros los abogados decimos muchas mentiras y las decimos. Pues me despaché con la cuchara grande. Acomodé todo a mi modo e inmediatamente sentí que algo se desprendió de mí. Y yo dije: ¿qué es? Y anduve inquieto todo el día hasta que en la noche nuevamente fui con el Señor y le dije: Señor, ¿me podrías decir qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Yo me siento vacío. Y la voz me dijo: Raimundo, es que mentiste y yo te dije que ya no mientas. Has de saber con esto que el Señor me está retirando de la abogacía porque ya no quiere que mienta. Dije: Espíritu Santo, perdóname porque te ofendí. Sí, me ofendiste, porque tú eres vaso mío. Eso es lo que aprende uno cuando tiene una comunión con Dios. La oración es el vínculo perfecto con la Trinidad.
para mantener la relación, la comunicación y mantener una comunión perfecta con la Santísima Trinidad. Faltando alguno de ellos tres, se corre el riesgo que el espíritu de error esté influyendo con sutileza. Por eso los hombres de Dios y muchos cristianos erramos en los caminos de Dios, porque solamente, usted sabe, algunas denominaciones así lo usan: Padre, 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 Padre. ¿Y Cristo? ¿Y el Espíritu Santo? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sí. ¿Y el Padre? ¿Y el Hijo? ¿Cuándo? Y otros: Cristo, 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 Cristo. ¿Y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Es la Trinidad. Cuando nosotros oramos y aprendemos a orar correctamente, la Trinidad, la bellísima y hermosa Trinidad, debe de estar presente. Porque recuerde que empezamos con Cristo: perdona mis pecados, Padre, perdóname, Padre, al Padre. Espíritu Santo, ayúdame a orar, porque debemos de orar conforme al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Sin Cristo, sin el Padre, entonces nuestra oración le falta algo, hermanito. ¿Por qué cito estos pasajes de Génesis que mencionan a Adán y Eva? Reflexionemos. ¿Cómo Adán pudo descuidar tan grande privilegio de relación, de comunicación y de comunión con el viviente, Cristo y el Espíritu Santo? Mencionarlas no es tema de este mensaje, pero sí es importante mencionar qué fue lo primero que dejó de hacer Adán y Eva. ¿Y sabe cuál fue? Orar. La oración va a hacer que iniciemos una correcta relación, comunicación y comunión con la bellísima y hermosa Trinidad. Este Adán, que como ningún hombre que estuviese en la voluntad de Dios, como patriarcas, profetas, sacerdotes, pudieron conocer la gloria de Dios. Solo Adán se pudo asemejar un poco a Cristo, de cómo se pudo asemejar en la relación, en la comunicación y con la comunión con el Padre. La oración o comunicación es el vínculo perfecto con la Trinidad. Mientras más tiempo dedicado y más tiempo apartado para Dios, la Trinidad se manifestará en la vida en cualquiera de nosotros. Es esta la razón por qué Eva y Adán codiciaron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Parece absurdo que alguien en su sano juicio quiera comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, sabiendo que va a morir. Pero esta actitud no solo fue de Eva y de Adán. Esta misma actitud la están haciendo muchos cristianos y siervos de Dios, quienes, inducidos por este espíritu de error, lógico, Satanás también, desean y finalmente comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo afirma Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es una mentira falaz que una vez que el cristiano cree, el espíritu de error conduce con embustes y halagos, falsas apariencias, engañando fácilmente a cualquiera, no importa el rango cristiano, o errar en el camino y luego a la apostasía. Pero muchos ya están comiendo del fruto del árbol prohibido, como Adán, que le fue otorgado el privilegio de relacionarse, comunicarse y en la comunión con su Padre Creador. Así a nosotros se nos otorgó el soplo del Espíritu Santo para conocer a mi Dios, conocer mi Creador, adorarle y servirle y orar con Él. Pero Eva y Adán prefirieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
¿Y usted de qué árbol está comiendo o deseando comer? Volvamos a la epístola de Primera de Juan, la primera carta de Juan el apóstol. Primera de Juan capítulo 4, versículo de 1 al 3. El Espíritu de Dios, ese es el anunciado, y el espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Esta declaración es importantísima, que se pruebe qué espíritu influye o está presente en los siervos de Dios, aclarando, lo debemos hacer también con todo cristiano. Hemos creído que por el hecho de que un cristiano o siervo de Dios confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, es de Dios. Pero advierte el apóstol Juan a qué espíritu se refiere. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Es la regla. No hay que identificar, no hay que buscar, no hay que indagar, no hay que hacer muchas cosas, hermanito. Simple y sencillamente el apóstol dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. No hay otro, hermano, no hay dos, nada más hay un solo Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de ver, eso es lo que debemos de buscar. En los hermanos, en la iglesia que vaya usted, el ministro que se presente delante de usted, debe usted de buscar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo único que va a hablar va a ser de Cristo y del Padre, no va a hablar de otras cosas. Se refiere que el Espíritu de Dios, más bien voy a repetir, en esto conocer el Espíritu de Dios. Por ningún momento dice que veamos la fama, ni habilidades humanas, ni tampoco mensajes acomodados a nuestra forma de vida. Se refiere que el Espíritu de Dios debe estar dentro del que está confesando que Jesucristo ha venido en carne. Entonces es de Dios. ¿Por qué adentro? Porque así lo viene afirmando el mismo apóstol Juan. Veamos primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo le recomiendo que lea estos pasajes en su casa. Para confirmar, leamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este pasaje es impactante. No se refiere nada más en la iglesia, no nada más en esos eventos que son bellísimos, a donde vienen ministros de Dios, ministran, transfieren unción, poder de Dios. No solamente se está refiriendo a eso, se está refiriendo en una vida cotidiana, en una comunicación, en una relación constante con Abba Padre. Tendré que pedir disculpas si a alguien ofendo con estas palabras. Estos pasajes se refieren que tanto el Dios viviente
Jesucristo y el Espíritu Santo deben de estar morando, obrando, manifestándose. Esto es, reflejándose de dentro hacia afuera de nosotros. Por eso testificamos con palabras, pero también lo hacemos con nuestro testimonio que Jesucristo vino en carne a nuestra vida y está morando en nosotros. Por ningún motivo podemos admitir que un cristiano que confiesa que Jesucristo vino en carne y es de Dios, cuando su testimonio y sus palabras confiesan todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay temor, no hay reverencia, no hay consagración. Por otra parte, la Escritura enseña que los demonios confiesan quién es Cristo y lo reconocen. Además, doblan sus rodillas y tiemblan. Nuevamente, perdónenme si ofendo a alguien. No es mi intención, en verdad, hermanitos. Hay cristianos y siervos de Dios que no lo conocen como Señor, como Rey y Salvador, y mucho menos doblan sus rodillas y mucho menos tiemblan. Creo que muchos de nosotros que hemos experimentado su presencia, sí temblamos, como yo, que estoy nervioso y temblando. Esta declaración del apóstol Juan, cuando declara que Cristo vino en carne, también se refiere que en primera de Juan, como lo leímos hace un momento, capítulo 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Implica que primero debe ser la relación, luego la comunicación, y estas dos nos llevan como resultado a la comunión con Abba Padre, Cristo glorificado y con el Espíritu Santo. Ver y oír a la Trinidad nos lleva a tener comunión con nosotros, porque nuestra comunión es verdadera con Cristo y el Padre. Ahora podemos entender por qué tanta falta de relación en la familia, en la iglesia, los que sirven y los siervos de Dios, porque falta mucha comunión verdadera con Cristo y el Padre. Además, la comunión verdadera con Cristo y el Padre, ese es el resultado de la oración correcta para que podamos probar los espíritus, si son de Dios o falsos profetas. Así lo afirma el apóstol. La relación, comunicación y la comunión con el amoroso Padre, Cristo y el Espíritu Santo nos dará autoridad espiritual para probar los espíritus, si son de Dios o falsos profetas. Si no llevamos una correcta comunicación con la Trinidad, hermano, absténgase de estar oyendo a este tipo de espíritus o el espíritu de error. Por eso advierte el apóstol Juan a la iglesia. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe por qué la falta de comunión entre el pueblo de Dios? Pero también lo más preocupante, tantas divisiones y la falta de aceptación entre los siervos de Dios, y en un momento dado rechazar la enseñanza de la sana doctrina. Es este espíritu de error que el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y este es el espíritu del anticristo. Este espíritu es el que está prevaleciendo en muchos hijos de Dios y siervos en la iglesia. Este espíritu de error que lleva a la división de las iglesias, siervos
a separarse por diversas diferencias. Creo que algunos me entenderán. Hemos visto que muchos que gustaron de su presencia, siervos que incluso nos llevaron a la presencia de Dios, pero estos mismos ahora los vemos errando en las cosas de aquel que los llamó para servir a la iglesia de Jesucristo, porque nuevamente me disculparán, es porque no oran. Falta relacionarse, falta comunicarse y estar en comunión con el que nos llamó para servirle a Él. Por los motivos antes dichos, hay tantos servidores, ministros, que se han equivocado y seguirán equivocándose. Como en Edén, ahora en este tiempo la serpiente dice, ¿con qué Dios os ha dicho que no moriréis? Volvamos a Génesis, donde indica claramente que después que el espíritu de error había logrado su propósito, permanece latente, pero imperceptible para Eva y Adán, que rehuyeron al oír la voz de su creador. Esta manifestación de aceptar la culpa o error de Eva y en Adán, vemos una continuidad en estos tiempos tan difíciles, de no aceptar que se está uno equivocando, tratando de ocultarse y después presentarse delante de Dios, justificándose y echando la culpa a otros sin reconocer el error. Es esta la razón por qué los ministros y cristianos, hoy confundidos con la doctrina de error, están provocando divisiones, contiendas, formando iglesias o denominaciones, llegando al grado de formar su propia iglesia con su propia doctrina. Es por esta razón la Biblia advierte, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo de 1 al 2. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora bien, muchos hombres de Dios, por prédicas, enseñanzas y exhortaciones que lo han hecho correctamente, indiscutiblemente también lo ha hecho Dios. Claro que sí lo ha hecho. Por medio de sueños, visiones y hablando por su palabra, pero no lo están entendiendo. En un inicio lo entienden, pero es tanta la influencia de este espíritu de error que terminan en concluir que sí, efectivamente podrían estar mal, pero es mucho mejor hacer las cosas como las creemos, como las pensamos o con nuestra visión, por intereses de contrataciones. O razonan fundándose en su doctrina y creyendo que son dueños de su iglesia. Adán también lo hizo con su pequeña iglesia, tratando de dirigirla lejos de la presencia del Creador. Por otra parte, en su conducta de presentarse delante de Dios, lo hacen de forma muy lejana o escondiéndose con muchas justificaciones para impedir la enseñanza o la corrección que el Dios amoroso quiere hacer. Finalmente, el ministro se presenta delante de su Señor o cristiano con justificaciones propias o humanas, diciendo palabras de su propia cuenta, mi ministerio, mis dones, mi iglesia, etcétera. Y en su error concluirá que esa es la voluntad de Dios. El espíritu de error ya logró su cometido, o en el cristiano, o en el ministro que crea lo que dice el espíritu de error. No moriréis. Mas el Espíritu Santo, el amado hermano Cristo y el Padre nos recuerdan. Leamos. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. El enunciado dice, la verdad os hará libres.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 16, versículos 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Primera epístola de Juan 5 y 6. Ahí también hay un anunciado que dice el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Le recomiendo que lea usted toda la epístola. La intención del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Él quiere testificar que Cristo está en nosotros por nuestras palabras y nuestro fruto, que efectivamente creemos que vino mediante agua y sangre a mi vida. Amado hermano, es importante que usted reflexione si usted está viendo y conoce al Espíritu Santo, porque mora con usted, porque está en usted. Leamos los siguientes versículos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La pregunta: ¿Cristo está con usted? Porque el Espíritu Santo está testificando en usted. La primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 6, lo leo: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta declaración del Espíritu Santo, usando al apóstol Juan, ¿qué nos quiere decir? O nos quiere remarcar o nos quiere advertir que cuando un cristiano o un siervo de Dios dice: somos de Dios y estamos en el Espíritu, y además dice amén, pero de seguro usted ha de conocer muchos. Dicen o dice, pero hace todo lo contrario a lo que dice la santa palabra de Dios, porque no nos oye. Ya no hay otra palabra más que decir: tiene el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que Dios me los bendiga muchos, hermanos.